presentar la pestaña con relación al hongo. Y esta es la parte tal vez más delicada. Esto empieza a desgastarse, ¿no? Pero eso tiene que estar dentro de rangos mínimos. Otros dicen de 10 a 14, prefiero yo tomar más o menos a 12 milímetros. Ya, lógico que por este efecto va a haber un efecto de que se va a poner a esto no normal, hasta el punto donde está teniendo contacto, para perder la piel. Y aquí se tiene que pasar el efecto del rozamiento, inclusive en la fricción, en este punto. En este punto. Ahora, ¿qué tan importante es este ángulo? ¿No? Que más o menos representa, esta es la base del patín. Esta base del patín, aproximadamente a 1.5 de la base del patín. Entonces, nosotros nos ubicamos, medimos este punto, el punto de contacto que se tiene, y se tiene que ver qué tanto se ha gastado. Si estuviera dentro de los límites tolerables, es una maravilla. Ya, de manera práctica, es esto lo que se ve ahora. Entonces pueden notar, ¿no?, la duración que se presenta por efecto de esta carga, ¿no?, que se presenta acá, y por el efecto de esta otra carga que se presenta acá. Solamente son relaciones de triángulos, lo que después aquí tenemos que considerar. ¿Ya? Pero para mencionar, y esta carga lateral, la carga lateral, a ver, ¿qué más? Alfa es el ángulo de ataque, que estamos con aproximadamente 1.5 en relación a la base del patín. Ya, después, aquí tenemos el esfuerzo N, es N, que es la reacción que se opone, reacción en el hongo de la hiel, ¿no? El hongo de la hiel con la pestaña, una pestaña de la llanta. Ya, ahora aquí en coeficiente de fricción. Los rozamientos igual, es un coeficiente de fricción. Esto sí no es tan fácil en su determinación. Hay algunos fabricantes que nos recomiendan, inclusive de que nos dan algunos parámetros con relación al uso, al ambiente, temperatura, peso y demás. Pero mejor tal vez adoptarnos para el caso cuando sea seco. Recomiendan, cuando sea el ambiente seco, se recomienda que este coeficiente podríamos adoptar igual a 0.25. Si fuera un lugar lluvioso, aproximadamente esto tendría que ser igual a 0.12 aproximadamente. Y si fuera bajo las condiciones normales, entonces esto más o menos podríamos adoptar a 0.35. Ahora, si hubiera mucho calor o estuviera en ambientes severos,
en ambientes severos, ya sea ya sea seco o calor, aproximadamente está a punto 60. ¿No? Eso es lo que se recomienda. Además, aquí tenemos la carga es la carga vertical del tren, es la carga vertical. Esto es del tren mismo, ¿no? Ya. Ya, ¿qué más necesitamos? Entonces necesitamos el dates, miren, ¿no? Solamente el de fricción y el ángulo de ataque. Esto es el ángulo del ataque, se ha mostrado de qué manera se puede medir, ¿no? Hay algunas maneras rudimentarias, puede ser con algún equipo sofisticado, pero lo que se quiere es de que tenga el contacto justo con esta relación, a donde en función del desgaste que ha habido acá, ¿no? Listo. A ver, nos vamos a dar algunos datos. Vamos a adaptarnos para un caso medio severo, para un caso severo, puede ser, por decir, un seco. Entonces podemos adaptarnos igual a punto 60. ¿Ya? Y el ángulo, esto ya es medido in situ, puede ser, ¿qué les digo? Un valor cualquiera, 52 pesos. ¿Ya? Esto es de situ. Y esto ya es medio complicado de determinación. ¿Ya? Ahora, estas relaciones más o menos tendrían que tener una relación de hasta 60 o 70 como mínimo. Una relación de 60 hasta 80. A ver si va a... Es bueno, ¿no? O hay otros autores. Esta relación se lo puede anotar de esta manera. ¿Ya? Hay otros de que indican que puede ser menores a 0.85. Esto pero como mínimo. Y como máximo de 1.20. Esto depende de... No, es en función de la norma. Según norma. Ya, por favor, podemos reemplazar valores si me dictan. Este valor. Reemplazamos los valores, por favor, acá. Y me dictan. ¿Y me dictan, por favor, los valores? $0.38 me sale, Inge. 0.78. Entonces, resultados es de que esto no va a descasillar, ¿no? No.
casi. Si hubiera sido, tal vez, ¿qué les digo? Superior a esos valores, entonces, así de sencillo, no hay nada más. Pero esto es una relación, como poder decir, bastante básica. Porque yo les recomiendo, o recomendan que tenemos que hacer, tal vez usar la otra relación que es de la FETI, porque se considera tanto transversal y tanto longitudinal. A ver, seguimos el ejemplo. Igual de descansamiento. Transversal. Y longitudinal. Esto por si acaso está en función de la relación de Nadal. Y el más utilizado y conocido es de la FETI. Así creo que sí. Exacto, estoy un poco inseguro cómo se... Esa, la FITE. Ya, esto es, entonces, esto es una relación tanto longitudinal y transversalmente. Eso es lo único novedoso. Aquí se puede observar, así, vamos a aprovechar toda esta relación primero. Ya. Acá está. Esto es transversalmente. Es transversal y longitudinal. El contacto que tiene el hongo. Acá se puede ver el punto de contacto A, y el otro es el punto de contacto longitudinal y transversal B. ¿Notan? Entonces, de esa manera hacer las relaciones. Ahora, de igual manera que la anterior, esto es a través de relaciones de triángulos. En la práctica es este. No sé por qué, pero cambia algo de su... Es casi la misma relación, pero cambia su nomenclatura. Aquí pone XP. Estoy respetando su nomenclatura. Aquí pone YQ. Bueno, eso. Y hay un ángulo de contacto que se tiene. A ver, tengo que recuperar algo más. No sé si es acá. No. No tampoco acá. No sé dónde está. Es con relación a las llantas. Bueno, esto podríamos tal vez también recuperar. No sirve. Es un análisis de cuerpo, de diagrama de cuerpo libre. Y relación de triángulos, así de sencillo. Por asuntos de espacio, que lo voy a acomodar de esta manera. No, acá mejor, porque es importante también ver. Lo que quiero es el punto de contacto que tiene con las llantas. A ver, déjenme buscar. Sí, podría darse este. Sí, es este. No hay otro. Hay otra figura. No me acuerdo dónde lo tengo.
Entonces, no vamos a usar este. Ya. Acá está el punto A. Vamos así nomás a detectar con plus rojo. Y el punto B, que es que se puede observar en este punto. Es lo que se puede ver. Y acá, entre estas dos relaciones, hay un ángulo. Tal vez así mejor se note si es que simplemente estoy un poquito tratando de mejorar la figura nada más. Y ahí, con relación al punto A de contacto, notan el punto A de contacto y el punto B de contacto. Ahí pues. Aquí hay un ángulo que está formado justamente por el contacto que se tiene en estos puntos. Y acá se presenta una distancia de contacto transversal, perdón, longitudinal, U. Ya. Ahora, acá miren el de Nadal, el ángulo de ataque es transversal, alfa. Pero acá ya es este. Este es el ángulo de ataque longitudinal. Este U, este desplazamiento longitudinal, en relación a los puntos de contacto que ha sido en A y en B. Y hay otro aspecto bastante importante, es el radio de la llanta. ¿Ya? Esto visto de un lado, pero si lo vemos esto por el otro lado, en los sentidos, tal vez acá mejor se note, aquí va a haber una altura H. Una altura H. Y es la altura transversal de contacto. Complicado en su determinación, muy complicado, ¿no? Pero si es que la norma considera más o menos un desgaste máximo de 2 hasta 13, hasta 14 milímetros, a veces mejor conviene y es aproximadamente de 9 a 10 milímetros esa altura de contacto. Y este ángulo es el ángulo de contacto transversal. No sé si algo más nos olvidamos. Los puntos de contacto, los que se obtienen es igual que el de Nadal, como lo hizo, va a ser un poco esta carga, ¿no? Con relación a este punto X. Eso tenemos que analizar. Y los demás son relaciones ya trigonométricas. Acá es el ángulo de la altura transversal y todas las relaciones que se puede observar, ¿no? Y ya, a ver, vamos ahora a... Tenemos otra relación, aquí tenemos la relación es interesante.
este beta es el ángulo de ataque pero longitudinal. Acá tal vez lo vamos a representar. Aquí tenemos el punto. Va a ser. Y no sé por qué le cambiaron la nomenclatura, la verdad que no sé. Es de este punto hasta este punto de partida. Este es beta. Lo que en Nadal veíamos el alfa. ¿Bien? Transversal. Pero acá es beta. Y ese beta ya es el ángulo de ataque, ángulo de ataque transversal. Transversal. Hay una diferencia bastante pequeña, de acuerdo a lo que indica la teoría, con relación a este ángulo, porque es otro punto de contacto, ¿no? Al final es un punto de contacto. Pero mejor dice el que conviene que nosotros adoptemos este ángulo en consideración al primer punto de contacto que tenemos. Ya. Entonces tenemos beta y déjenme ver si es que algo está faltando. Y ya creo que se tienen todos los datos. La altura, sí, el diámetro, la fricción. Pero acá lo maneja de esta manera. No sé por qué usa esa nomenclatura. Busqué mucha información de esto, pero no. Esto es según ¿cómo decir? La fricción. Este punto es la fricción o el ángulo de fricción. El ángulo de fricción. Se recomienda que adoptemos igual que el coeficiente de fricción. Así para evitarnos problemas. No sé si me olvidé de algo, creo que no. ¿Ya? Entonces, igual que el anterior, de que tiene que estar y tiene que ser este coeficiente menor a 0.85 o 1.20. A ver, para un caso cualquiera, simplemente aquí lo estoy dando. Para el caso, a ver, ¿qué es lo que tenemos? El ángulo de ataque longitudinal es bastante pequeño, es muy pequeño, que más o menos varía de 2 hasta 5. Si es más de 5, entonces ya hay un desgaste. Nosotros vamos a adoptar de 2. Por si acaso, esto podemos comentar de que se permite hasta 5 grados. Después, 5 grados. O máximo. O tal vez decir crítico. Crítico mejor. Crítico, porque tampoco es máximo, sino que es crítico. Ya, hasta 5. Nosotros determinamos. Ahora, el ángulo de ataque transversal, ¿ya? Esto más o menos es 1.5 del patín. 1.5. Podemos, no sé, adoptar un valor cualquiera. Puede ser, si este es también este tipo de casos se recomienda que tiene que ser entre los 60 y 80, óptimo. Podemos nosotros adoptar 70. Aquí también indica de que tiene que ser como mínimo 60 y como máximo 80. Superior a esto ya es crítico. Superior a los 80. Entonces, nosotros estamos hablando un caso intermedio, uno de 70. Ahora, la fricción o la tangente de esta relación, vamos a adoptarnos tal vez de 0.35. Esto en función de las condiciones del ambiente. Para las condiciones normales, podemos adoptar 1.35. Para
condiciones normales. Un diámetro de la llanta puede ser de 1 metro. Si es 1 metro, entonces va a ser el radio, esto va a ser en milímetros, de 500 milímetros. Esto es diámetro llanta. ¿Por qué? Es importante que nosotros determinemos o conozcamos, aquí hay una relación de desplazamiento que está en función, vamos a, con relación al desplazamiento horizontal que se produce en esto. Y eso, acá está. Estado por esto o por... Sí, hay que copiar esto. Desplazamiento horizontal. Aquí no hay especie, aquí puedo copiar. Aquí está la formulación. El desplazamiento puede ser de acuerdo a esta relación, o también puede ser de acuerdo al seno. Sí, a ver, esto ponemos nomás, a ver para qué nos sirve. Ya. Para determinar el desplazamiento, este desplazamiento entre el punto A y B longitudinal, se utiliza ese tipo de relación. Tenemos el radio de la llanta, tenemos el desgaste transversal, que como les decía es difícil de medirlo, pero normalmente se cuenta que se adopta entre 9 y 10 milímetros. Conocemos el ángulo de ataque transversal y el longitudinal, ¿notan? Entonces es posible determinar esta relación. No sé si con los datos, entonces, bueno, a ver, vayamos a ver. Entonces, esta altura de contacto transversal, nosotros vamos a asumirnos, puede ser de 9 a 10. Entonces, podemos asumir de 10 milímetros, ¿ya? La altura de contacto transversal. Esto nos estamos asumiendo. Ya. Ahora, por favor, reemplazaremos valor. Antes. ¿Qué me faltaría? Tenemos todas las opciones. Faltado, creo. No, creo que está todo completo. El T, este es el 1. Esto para una condición tangente. Esto por si acaso, entonces hemos indicado este F. Este F es el tangente de esa relación. Y muy parecida relación. Ya, F. Sí, creo que está todas las relaciones. Sí, creo que está todo. Conocemos. Solamente son valores que ustedes tienen que tomar. Primero me gustaría que me dicten, por favor, la distancia de contacto longitudinal. Le pasamos valor. Me dictan. Esto tiene que estar en milímetros. Después, bueno, esta relación nos va a servir para determinar estas constantes. El coeficiente de fricción. Sí, tenemos todo. ¿Me dictan, por favor? Tenemos todas las relaciones. Hay que reemplazar. 48.93 me salió, Inge. Ah, esto. Sí. Ya. Y el coeficiente. El coeficiente.
es casi 50 centímetros, ¿no? Y casi casi en la misma distancia del radio. Por eso les decía lo crítico que resulta ser estos datos que nos presentan. ¿Dónde fue acá? Los ángulos críticos, máximo de 60 a 80. Después esto ya mejor ni siquiera considerar. Y aquí igual de 2 a 5. Si no, mejor no considerar. Estos son los valores o los comentarios. Espero que no sea normal. Ya, solamente es reemplazar valores, nada más. Cero 78. Gracias, gracias. Ustedes verifican los resultados. 0,78. Entonces, se sabe que tenemos un menos de 0,85 más, entonces no descasila. No es nada complejo. En resumen, ¿cuáles tal vez los parámetros más importantes? Es este ángulo. Es este ángulo. ¿Qué más son los dos ángulos? Y puede ser este coeficiente. Los demás, esto es un dato que se tiene de la llanta del tren. Esta altura nosotros nos vamos a asumir. Por si acaso, esto hay que tomar en cuenta, que no puede ser el máximo de 5, y es crítico esto. Es crítico. Y en otro caso, el ángulo de ataque transversal también hasta máximo 80, si no ya está desgastado y no sirve. Es crítico. Ya, creo que hemos acabado. No sé si escribir alguna pregunta. Al final simplemente son estos unos criterios que nos permiten para saber qué tan desgastado está nuestro hongo. Y entonces, si estuviera dentro de los parámetros que se han mostrado, entonces simplemente hay que Una duda. Dime. ¿Cuál era el contacto transversal que dio en el ejercicio? Transversal. Acá tiene entre A y B. Forman un ángulo. Y hay una altura transversal entre A y B. ¿Notas? Transversalmente se reconoce mucho, ¿no? ¿Y esa altura cuánto nos dio en G? No, esto no puede pasar de máximo, y como les decía, de 9 a 10 milímetros. Si fuera el contacto más de 10 milímetros, entonces directamente tienes que cambiarle la ziel, porque ya no va a haber contacto con la pestaña. Entonces estás incluyendo de que esto otra vez descasille. Ya de 9 milímetros máximo. Máximo, ¿no? Imagínate, por decir algo ridículo, te voy a decir, por decir a 2 centímetros, ¿no? Entonces ya no va a haber contacto con la pestaña, ya no va a haber ningún contacto. Directamente esto ni siquiera lo va a hacer. Esto se va a desgastar tanto, pero tanto que no quisiéramos, por decir algo exagerado, todo esto estuviera desgastado, entonces ya no hay contacto, ya entonces no nos sirve. Mejor hay que cambiar la ziel. ¿Y el ángulo, Inge? El ángulo de contacto transversal, ¿cuánto sería ahí? O en el ejercicio que nos dio. Ya, esto, si tenemos, es trigonometría, tenemos el U, la longitud, tenemos la altura, entonces simplemente cateto opuesto sobre cateto adyacente, nada más, puedes venir. Ya, está bien, Inge, gracias. Ya.
Ya, así de sencillo. Ahora, hay otros criterios, hay el japonés, hay diferentes, hay con autos y demás, pero igual llegan a ser al final simplemente una aproximación y conocer qué tan desgastado está nuestro hongo. Sí, yo creo que es lo básico para esta parte. Ahora más bien empezaremos a determinar, bueno, el asunto de escasamiento, ¿qué más podemos ver? Yo creo que es lo suficiente. Ya. Sáqueme dudas, por favor. Creo que han adicionado y han retirado materias, ¿no? Algunos. Así, ¿no? Se ha abierto el sistema, Inge, ayer y hoy día más. Hoy día más es, porque seguramente esta lista va a ser la definitiva, me imagino. Lo que pasa es de que voy a esperar y voy a preguntar a los de la facultad para saber si la lista que ahora ya voy a tener va a ser la definitiva para el parcial. Nuevamente voy a tener que adicionar a aquellos nuevos alumnos, aquellos alumnos que han retirado mi módulo, los tienen que retirar, ¿no? Entonces, si es que les llega algún tipo de mensaje a sus correos, simplemente acéptenlo, nada más, porque si los rechazan, ustedes van a tener problemas después para nuevamente ingresar al curso y demás. Y ya, ahora haremos un ejercicio para determinar, por si acaso, para el anterior de descrizamiento, hay otros diferentes criterios. Me gustaría que, inclusive les he dado algún tipo de información para los que van a hacer este tema, pero que lo presenten el japonés, que no es nada complicado, y casi es el mismo de la FETI. Y hay otros más, pero a ver si lo pueden tal vez mejorar en su desarrollo y tal vez presentar algún tipo de marco teórico, es lo que me interesa. Ya, determinar el espesor del espesor del balasto. Hay diferentes tipos de métodos. Hay el granulométrico, hay diferentes en función del tipo de resistencia vertical inclusive que se vaya a considerar. Hay algunas normas, por ejemplo la colombiana, directamente te dice de que si es para este tipo de carga y velocidad, entonces adopta una altura que te digo tal vez de 40 centímetros o 50 centímetros. Dentro de las alturas que da más o menos son de estas 50, 60 centímetros, ¿no? Entonces otros directamente la adoptan. Pero cuando se hizo, por ejemplo, en el metropolitano, donde yo estaba, no, perdón, en el biocénico, en el tramo de Bolubulo y Apacaní, lo que se nos ha pedido era que nosotros verifiquemos esa altura. Si bien había algunas recomendaciones, entonces nosotros hemos tenido que realizar. Y no ha sido tampoco nada complejo, ¿no? Más bien bastante sencillo. Para este caso se necesitan algunos casos. A ver, voy a aprovechar la internet. Busco. Sí, tal vez. Quiero utilizar. Here, tal vez. Esto. Ya, sí, esto va a ser. Aquí tenemos dos puntos de contacto. Voy a pintar con color amarillo fuerte. Ese punto y ese punto de contacto. Y se va a hacer ya.
Entonces, esta con relación al eje, ¿no? Y aquí se va a presentar, y lógico, la reacción. Lógico es, a ver, una reacción. Entre estos va a haber una distancia de contacto, y eso en función al fabricante, entre los ejes, que simplemente voy a respetar yo la nomenclatura, es D. ¿Ya? Nosotros vamos a asumir un D igual a, puede ser a 1.5. Esto es, pero depende del fabricante, por si acaso, repito, depende del fabricante. Eso para empezar. Después, no sé si aquí se ve las durmientes. Sí, creo que sí, acá. Acá está una durmiente, ¿nota? Mejor buscaremos otro. No tengo. Durmiente de este. Yo creo que esto va a ser. Y aquí tenemos un eje. Ahora con coromelito. Un eje. Y este eje. También voy a usar su nomenclatura de los. Es A. Es la separación o el desplazamiento de las durmientes. Eso después lo vamos a hacer. Puede ser de 40 hasta 60. De 60 tendría que ser bastante bueno, o la carga tendría que ser bastante mínima. Vamos por ahora a adoptar que sea de 50 centímetros. Ya, ¿qué más? Y ya, acá en la durmiente, también vamos a aprovechar, va a haber. Ahora nosotros no vamos a hacer el diseño de la durmiente, por si acaso. Vamos a hacer en otro momento. Vamos a decir, ¿no? Entonces, el ancho de la durmiente, estoy respetando, va a ser B. El ancho de la durmiente, B. A ver, puede ser, nosotros vamos a adoptarlo por ahora, vamos a adoptarlo que sea de 25 centímetros. Ya. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Ahora sí anotaremos. Tenemos el ancho de la durmiente entre eje y eje va a ser 50 centímetros. La distancia entre los ejes de contacto con las llantas de la vía férrea va a ser de 1.50 metros. O si no, también lo podemos hacer esto en centímetros mejor. Y ahora la base de la durmiente es 25 centímetros. ¿Ya?
Vamos también a adaptarnos el peso de la locomotora. Ojo, esto es en un eje porque solo tenemos dos ejes, ¿no? Entonces va a ser en el eje, o en un eje, así mejor va a estar, de 150 toneladas. El peso del vagón, voy a yo adoptar que sea de 100 toneladas, ¿no? Entonces, este es el peso de la locomotora, el peso del vagón. Ya, ¿qué más? La velocidad. La velocidad de régimen, vamos a adoptar que sea de 50 kilómetros por hora. Yo creo que empezamos a desarrollar. Entonces, primero tenemos el peso de la por rueda, o la carga por rueda. Primero vamos a hacer con respecto de la locomotora. Por nomenclatura, entonces va a ser peso de la rueda de la locomotora. Esto va a ser, y es igual a 150 toneladas con relación a la... Ahora sí, tengo que... a ver cómo es esto. El número de... Sí, el número de ruedas. Aquí tengo que adoptar. A ver, solamente por nomenclatura. Va a ser RL, va a ser número de ruedas que me adopte. A ver, esto es número de ruedas. Esto es de la locomotora. Motor. Y el otro va a ser el R, número de ruedas del vagón. Número de ruedas del vagón. Ahora sí. Nosotros vamos a adoptar tiene que ser múltiplo de, puede ser 12. Y esto va a ser del vagón, por vagón va a ser 8. Entonces va a ser sobre 12. Ahí están, por favor. Y esto va a ser el otro del vagón. El vagón va a ser 100 sobre 8. Ahí están los valores. $12,5. Ya, toneladas. Y acá. Igual Inge, 12,5. Oh, qué coincidencia. Entonces, haremos esto, simplemente por, a ver, esto es del vagón, es que para que esté claro. Esto que sea, hemos hecho 8, 6, puede ser 6. Ya, ahora sí. 16,66 Inge. 16,36 toneladas. Ya, estamos eso solamente nosotros adoptando, es que para ver el caso más crítico. Porque si no me digo que ha sido mucha coincidencia que hayamos dado ese dato. Ya, ¿qué más tenemos? Esto aproximadamente, si no ustedes me dictan con todos los decimales, es 125 kilonewtons, ¿no? Y esto más o menos es 167 kilonewtons.
De los dos, ya el que nos interesa es el más desfavorable, es decir, el peso tal máximo. En este caso vamos a optar uno de 167 para efectos de diseño. Entre los dos estamos optando el que tiene mayor valor. Ya, ¿qué más? Ahora, ya creo que hasta acá ya conocemos la carga por rueda y se puede notar que el de la carga del vagón es el más desfavorable, que es 167 kilonewtons. Ahora sí tenemos que determinar esta reacción Eddy. Determinar la reacción R. Para esto tenemos que determinar el coeficiente dinámico. Aquí tengo un formulario, a ver dónde está. Acá está. Entonces, vamos a presentar primero el coeficiente dinámico. Hay diferentes tipos de caso dinámico. Esto según Stevenson. A ver. Aquí dice. Esto va a ser CD igual a 1 más la velocidad. Aquí vamos a entrar en kilómetros sobre hora por si acaso. Sobre 100 hay un factor más la velocidad sobre 100 al cuadrado. ¿Me dictan, por favor? Este B, estamos hablando de 50 kilómetros por hora. Entonces, así ingresa, tal como está. ¿Me dictan, por favor? $1.75. Gracias. 1.75, esa dimensional. Ahora vamos a hacer CD, ni modo, repetiré. Esto es según, bueno, sabes que es el coeficiente dinámico. Ahora vamos a hacer según, es así, es, a ver, ¿cómo dice? Es RAM. Esto dice que este coeficiente se recomienda para velocidades mayores a los 100 kilómetros por hora. Nosotros hemos adoptado de 50, no se aplica, pero igual determinaremos. O voy a anotar el coeficiente. Sería 1, por si acaso, para nuestro ejemplo, no se aplica. No se aplica, pero es necesario notar. Esto es igual a más 4.5 la velocidad al cuadrado sobre 1. A ver cuánto es 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1.5 al cubo. A ver cuánto es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me dictan, por favor, solamente para saber, ¿no? Aquí está, ojo. Esto es para velocidades mayores a 100 kilómetros por hora. Y pues aquí viene 1, exacto.
1.11. Ah, ya, 1.11. Ya, vamos a ver otro criterio. A ver, esto va a ser según según la Sociedad Americana de Ferrocarril. Y esto dice, este coeficiente dinámico es igual a 1 más la velocidad al cuadrado, 3 y 4, 1, 2, 3, 4. 1,08. 1,08. Gracias. Y por último, no, son los únicos. 1, 2, 3. Aquí voy a anotar, por si acaso no vamos a considerar este segundo, pero voy a anotar porque esto es para velocidades mayores a 100 kilómetros. Entonces, siempre con relación a ahí siempre se recomienda adoptar el mínimo. Entonces, tenemos 1.75 y 1.08. ¿No? 1.08. Esto es del I, esto es del I3. Por lo tanto, vamos a adoptar el menor, es 1.08. Vamos a adoptar. Ahora este tipo de caso. Y ya, ¿qué tenemos? Pues déjenme decir lo que hemos hecho. Ya. Entonces nosotros aquí vamos a determinar la reacción. Y la reacción R va a ser la carga de la rueda crítica, que es 167 sobre este coeficiente. Ahí están, por favor. 154.63. 154.63 kilómetros. No, antes me falta. Me estoy equivocando en mi relación. Aquí en el formulario me di cuenta. Yo me di cuenta. Mejor anotaré de esta manera. Reacción. Por querer trabajar en ese campito que había. La reacción va a ser el peso, en este caso más desfavorable, sobre N y sobre este coeficiente. Y ese N les voy a indicar a qué se refiere. Entonces, tenemos nosotros el peso, el coeficiente, y el N es la relación. Aquí podemos notar eso. Tal vez con otro color. Voy a hacer rojo tal vez para no saberle. N es la relación de la separación entre las dos puntos de contacto, sería D, y la separación de las durmientes, A. ¿Me dictan, por favor, solo? Es la relación de lados esto. Es relación de lados.
sería 150 entre 5, es a 3, ¿no? Es 150, no, ¿dónde está? Acá está, 150 entre 50 es a 3. Entonces, aquí tenemos 3 es 1.08, no me equivoco, y la carga más desfavorable es igual a 167. 167, ahora sí. 60,12. 60,12 kilonewtons. Esta es la reacción, por si acaso, en un eje. En un eje, así de claro. Ya, ahora tenemos que determinar las tensiones ahora del balasto. Ya tenemos que empezar a entrar ya al balasto, porque ya conocemos la reacción que se tiene en la base de la hiel. Y eso, a ver, haremos acá la determinación. De la tensión de, ¿qué hago? Me falta, de tensión del balasto. Ya sabemos a qué esfuerzo va a estar sujeto el balasto. Ya conocemos la separación de los, la separación de las durmientes. Más o menos un preámbulo. Aquí tenemos una durmiente, aquí tenemos una durmiente, aquí tenemos la hiel, tenemos el peso debido a las llantas. Entonces, más o menos va a producir un burro de presión, que más o menos va a tener este tipo de configuración. ¿Nota? Este tipo de configuración. Acá trabaja bien. Pero ¿qué tal si fuera este caso? Un caso bastante extremo. Un burro de este caso. Esto está mal, porque esto va a empezar tal vez a desalojar al balasto. Es decir, como son piedritas, entonces va a empezar a desalojar el lado. Y es lo que nosotros no queremos. Y en función a esto es que nosotros también determinamos este espesor, o este espesor del balasto. Lo que se quiere es de que tengan por lo menos este tipo de presión. Mira, acá hay una abertura mínima, ¿no? Y en función a esto vamos a poder determinar la altura del balasto. Es lo que queremos, este caso. ¿Ya? A ver. Bueno, entonces tenemos esto. Esto es la durmiente. ¿Ya? Aquí creo que nosotros no hemos todavía adoptado la durmiente de longitud. Podemos adoptarlo tal vez ahora. Eso ya depende de... A ver, ¿cómo hacemos? L, la longitud de la durmiente. Puede ser 1.8 metros. Aquí no estamos haciendo el diseño de la durmiente, por si acaso, no estamos haciendo. Ya para eso se tendría que saber la durmiente, cuántas son las dimensiones y demás. Entonces también nosotros estamos tratando la longitud de la durmiente, que sea 8. Y vamos acá nosotros a adoptar con relación al eje, al eje
y al lado un volado. Este volado nos va a permitir la transferencia de los esfuerzos por el peso del tren. Ya. No, mejor haremos así, en función del ancho de trocha. Más sencillo, para que no sea complicado. El ancho de trocha, vamos a ver. El ancho de trocha vamos a adoptarnos de 1 metro. Ancho, trocha, de 1 metro. ¿Ya? Y después el volado ya puedo terminar, pero es bastante sencillo. Entonces la longitud de la durmiente es 1.8. El ancho de trocha con respecto a los ejes es de 1. Eso está bastante claro. Entonces nosotros tenemos acá nuestra durmiente. Sabemos que esto se mide con relación, por sacar la trocha con relación a este lado. Eso para nosotros es 1 metro. Y el largo hemos indicado de la durmiente es 1,80. 1,80 metros. Es lo que nosotros conocemos. Eso van a ser los lados. Voy a usar nuevamente la nomenclatura de la norma. Mejor la haré con color rojito. Esto va a ser C, o C medios. Estoy usando la nomenclatura de la norma. C medios. Eso en su determinación no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Para este caso, nosotros tenemos que conocer la tensión en el balasto. Y eso está dado por la siguiente relación. La reacción ya conocemos. Conocemos de esto su base, hemos indicado anteriormente su base, estamos simplemente haciendo su distribución con respecto de este C, ¿no? Notan, la reacción se presenta acá. Entonces, este C medios, nosotros ya intentamos hacer el C total. La reacción ya conocemos. Y eso va a estar en kilonewtons, puede ser metro cuadrado. Eso no es problema. A ver, empecemos valor. Si va a estar en metros, si esto es 25 centímetros, entonces esto va a ser 0.25. Ahora, de 1, entre 1,80 va a ser 0.8, ¿no? Ya, me dictan por favor el valor. Y esto va a estar en kilonewtons metro cuadrado. .6 me sale. 300.6. Gracias. Entonces, esa es la tensión del balasto que se presenta. Ahora, como ya conocemos las tensiones, es necesario que nosotros conozcamos las tensiones admisibles y ver si está dentro de los parámetros de valores y demás. Entonces, acá tenemos nosotros determinar las tensiones admisibles. Tensiones admisibles, ¿no? Y eso dice, a ver,
acá tengo mi formulario. Acá tienes que considerar el modo de electricidad del suelo. Es más datos, explico. Entonces la fórmula viene así. Ya, ED es el módulo de elasticidad del suelo. Según, acá tengo mi formulario, es pato, ya, recomienda sin ceder. El N es el número de repeticiones de ejes. Y esto más o menos tenemos unos valores, es de 600.000 a 2.200.000. Para nuestro caso nosotros vamos a poner el máximo. Esto es adoptado. Voy a silenciar esto, hay un ruido. Ya. Es lo que tenemos. Ya, ahora. El CBR 20% es tal vez para mayor tráfico. ¿Qué más? Entonces podemos así reemplazar, reemplazar las valores. A ver si es que no me olvido de algo. Tenemos punto 6. Por ED va a ser esto 100. Es 20 por 20%, sino punto 2. Punto 2. ¿No? Esto es el 100. Punto 2, después 1 más punto 7. Logaritmo de 2.200.000. El resultado 2.20. 2.20. Por si acaso estamos en kilómetros, ¿no? A ver, las unidades voy a revisar. Sí, estamos. ¿Está bien? Ya, 2.20. Ya, por lo tanto, el espesor, haremos otra presentación mejor. El espesor, vamos a determinar el espesor del balasto eso va a ser de acuerdo a esta relación a 0,0
1704, hacemos usar PM, sí, PM con relación al admisible. Y todo esto tendría que ser la 1 sobre 1.25. Igual. ¿Ya? Ustedes, por favor, lo único que les pido es que me revisen todas las otras relaciones, nada más. $20%, esto, punto 20, ¿no? 20% por 100, sí, esto, punto 10. Revisen, por favor, los valores, yo no lo tengo en la máquina. ¿De cuánto tenemos la altura? O mejor anotar acá, por si acaso, para que no haya aquí confusión. Por 20% y por 100. Tal vez está mucho mejor así, ¿no? Ya. ¿Me dicen, por favor, el espesor? Solo se elevara 1 sobre 1.25, ¿no? Esa cantidad, Inge. Sí, exactamente. 0.24. 0.24 metros. Estamos dentro del rango, más o menos es 25 centímetros, ¿no? Entonces, el espesor del balasto va a ser 25 centímetros. La norma, si ustedes revisan, inclusive les dicen que tienen que adoptar hasta 30 centímetros, 40 centímetros. Pero imagínense 1 kilómetro nomás, ¿cuánto en plata se hace? Entonces, si bien tenemos algún tipo de recomendación de la norma, yo siempre, por lo menos eso es la experiencia que tuvimos en Bula Bula y Apagani, hemos tenido que calcular. Nos ha ayudado mucho, mucho, mucho nos ha ayudado. Ya, vamos a continuar después, no hay más tiempo, ya, después de esto todavía se tiene que hacer de las rieles, tiene que hacer de las durmientes y algún tal vez, dentro de la parte de dimensionamiento lo que más vamos ahora a abordar son los elementos de la superestructura, no de la infraestructura, que eso ustedes lo ven en otras materias. Ya, yo les dejo a todos los jóvenes porque ya casi es hora, tengo ahorita otra materia. Pero así de sencillo es la determinación de la altura del balasto. Yo les dejo entonces.